reflexionar con ustedes una temática muy, muy relevante que hace al periodismo de investigación y a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Esta noche buscamos reflexionar esos tres componentes: cómo hacemos periodismo de investigación, cómo se promueven los derechos humanos y un tercer componente, los derechos de los pueblos indígenas. Me gustaría, yo sé que no están conectados muchos, me gustaría conocerlos un poco, de en qué ciudad se encuentran, ¿no? Y en qué medio trabajan, tal vez. Tenemos 9 participantes, yo puedo ir consultando a cada uno, si puede abrir su cámara, por favor, para conocernos un poquito y avanzar en el desarrollo del módulo el día de hoy. Por ejemplo, Stephanie, ¿en qué ciudad? Bueno, Stephanie es la organizadora, ¿verdad? Pero también si nos puede contar, Stephanie, en qué ciudad estás y bueno, eres parte Bueno, de muy IJM, buenas ¿no? noches. Mi nombre es Estefanía Vizcarra, soy licenciada en Marketing y Publicidad. Actualmente estoy trabajando en IJM en el área de comunicación y bueno, soy de la ciudad de La Paz, y creo que ya lo dije. Em, sí, me encuentro monitoreando el diplomado para ver que todo salga en orden. Si tienen algunas dudas, preguntas, saben que me pueden escribir y yo les respondo inmediatamente. Gracias, Stephanie. Ángel, por ejemplo, nos gustaría también conocerlo. Ángel, me sale en la lista Ángel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, colegas. Bueno, soy Ángel Rodríguez, periodista independiente ahora en la ciudad de La Paz. Es un gusto poder recibir clases de la Fundación Construir. Me hubiera encantado contactarme con ustedes cuando estaba en un medio estatal para hablar de derechos humanos, pero ahora es un tiempo para poder conocer su postura sobre estos temas y tal vez tomar un contacto para futuros contactos, abordar estos temas tan importantes. Muchas gracias. Un gusto, Ángel, gracias. Boris Barroso me sale luego en la lista. Si Boris nos cuenta también en qué ciudad está y en qué medio trabaja. Creo que no puede. Carmen, me sale también Carmen Rosa Mamani, si nos puede contar también qué ciudad está, en qué medio trabaja, Carmen. Adelante, ¿Cómo buenas está? noches. Buenas noches a todos los colegas, un gusto conocerte. Mi nombre es Carmen Rosa Mamani, estoy actualmente en la ciudad de Cobija. Trabajo en el Tribunal Departamental de Justicia de Pando, soy la relacionadora pública de esta institución y también encargada de comunicación. Un gusto, un gusto, Carmen Rosa, interesante. Adelante también, si nos puede contar, me aparece en la lista Iblin Carla Calderón, no sé si nos puede contar también, me sale a mí en esa lista. Licenciada, buenas noches compañeros. Disculpas antes que nada por el tema de la cámara, me encuentro camino a mi casa, estoy con un poquito de señal débil. Bueno, mi nombre es Iblin Calderón, yo soy comunicadora social, actualmente trabajo en el INRA Potosí, en el área de relaciones públicas y es un placer contactarme con ustedes desde la ciudad de Potosí. Gracias. Muchas gracias, un gusto, Ibli. También me sale Ilsen Delgadillo, si se puede presentar, conocerla, en qué ciudad está, qué es lo que ella trabaja, desarrolla o en qué medio se encuentra. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ilsen Yolanda Delgadillo Aliaga. Mi persona es abogada de profesión. Actualmente trabajo en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Hace más o menos 4 años hasta la fecha. Un gusto, Ilsen. Muchas gracias. Me sale luego Lidia. Lidia, si podría presentarse, en qué ciudad está, en qué institución o en qué espacio laboral trabaja, en qué medio de comunicación, tal vez. Buenas noches, licenciada. Lo que pasa es que tengo problemas en conectarme, pero ya estoy reiniciando mi compu. Mientras tanto, estoy hablando por el celular.
Mi nombre es Lidia Mamani, trabajo en el portal digital eju.tv de Santa Cruz, pero yo vivo en la ciudad de La Paz, soy periodista redactora. Gracias. Un gusto, Lidia. Luego me sale acá en la computadora, en el ¿Se me orden. escuchó? Sí, sí, te hemos escuchado, Lidia. Gracias, muchas gracias, te hemos escuchado. Excelente, gracias, Lidia. Caterín me sale, Caterín Melgar, si nos puede contar en qué ciudad está y en qué medio trabaja. No está Caterín. Maribel Nina me sale también. No sé si Maribel, si nos puede contar en qué ciudad está. Bueno, tampoco está. Ah, Maribel. Adelante, Maribel, te escuchamos. Estás con el micrófono silenciado. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Maribel Nina, soy comunicadora social, soy de la ciudad de Sucre y actualmente trabajo en el municipio de Sucre igual. Un gusto, Maribel. Luego tenemos a Mario. Mario, si se puede presentar, por favor, ¿en qué ciudad está? Licenciada, Adelante, Caterina. Ahora sí, allá. va a disculpar, lo Caterina. que pasa es que estaba terminando de hacer los arreglos de mi celular. No te preocupes. Adelante, Caterina, si nos puedes decir en qué ciudad estás bueno, en qué medio trabajas, organización. Bueno, soy abogada y estoy desde la ciudad de Santa Cruz. Gracias, muchas gracias, Caterina, un gusto. Mario, ahora sí, nos gustaría escucharle en qué ciudad está y en qué organización o medio trabaja. Buenas noches, Naisa. Buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, mi nombre es Mario Murillo Torrico. Soy profesional en comunicación. Trabajo de forma independiente desde la ciudad de La Paz. Un gusto y espero, pues, bueno, poder asimilar los conocimientos, ¿no? Y aportar también con la poca experiencia que tenemos. Muchas gracias, Mario. Y nos faltaría conocer a Susana. Me sale Susana, que estaba con la cámara encendida. Hola, Adelante, sí, Susana. estoy acá. Buenas noches, soy Susana, soy periodista, soy comunicadora social y soy parte de la Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Conectas. Un Y gusto. soy de La Paz. Gracias, Susana, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Boris. Si no se puede presentar, por favor, buenas noches. Lo escuchamos. ¿En qué ciudad está? ¿En qué medio trabaja? Muchas gracias. Buenas noches. Soy abogado, soy periodista. Estoy desde Santa Cruz. Mi nombre es Boris Barroso. Bueno, con muchas ganas, como siempre, de poder retroalimentarnos con esta capacitación para poder, como lo he mencionado ya en más de una oportunidad, poner con el granito de arena que nos corresponde a cada uno respecto a una situación tan delicada que se vive en este siglo XXI como es en Bolivia se ha implementado la ley 348, la violencia contra la mujer, ¿no? Para que pueda tener y vivir con dignidad. Muchas gracias, licenciada. Un gusto. Gracias, Boris. María Soledad, nos faltaba conocerte. Adelante, si te puedes presentar en qué ciudad estás. No, no está prendido tu micrófono. Ahora sí, ¿se me escucha, licenciada? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Mi nombre es María Soledad Rojas, soy de profesión abogada y trabajo aquí en Juzgados de La Paz. Un gusto, María Soledad. Y Miriancita me sale también, si se puede presentar, por favor. Buenas noches, Licen, buenas noches a todos. Sí, me llamo Miriam Amanicoyo, soy licenciada en comunicación social y actualmente trabajo en un medio de comunicación y también soy docente de la Universidad Amazónica de Pando, vivo en la ciudad de Cobija, del departamento de Pando. Gracias. Un gusto a todos. Gracias por presentarse. Creo que es muy relevante conocer en qué ciudad se encuentran,
los temas que trabajan para ver también los intereses y ver también cómo profundizamos las temáticas que vamos a reflexionar, pensadas desde sus territorios, desde los lugares que trabajan, desde las acciones que desarrollan. Como les mencionaba, vamos a abordar en esta noche dos temas muy importantes, el tema del periodismo de investigación y el tema de los derechos humanos. Voy a avanzar con mi exposición. Hola, buenas noches. Perdón, ¿puedo presentarme? Sí, adelante, por favor, la escuchamos. No sé si estoy bien enfocada, ahorita estoy saliendo de mi trabajo. Le hablo desde la ciudad de Sucre. Un saludo, licenciada, a todos en sala. Mi nombre es Carol Barroso, soy periodista y trabajo en la Red Nacional Gigavisión. Un gusto. Gracias, Carol, por presentarse. Muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar, entramos un poco ahora a lo temático, a lo técnico. Vamos a ver, en esta noche vamos a ver una serie de temas que hacen a el periodismo de investigación, ¿no? Vamos a ver también cómo este periodismo se cruza con los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a ver también otros grupos vulnerables, cómo se puede hacer cobertura respetuosa de los derechos humanos de otros grupos vulnerables, y queremos abordar algunas buenas prácticas que se están haciendo en nuestro país por periodistas innovadores que buscan hacer investigación en profundidad. Vamos a reflexionar también qué ha sido lo interesante de estos trabajos periodísticos que han abordado estos temas y que ha hecho que también estos periodistas reflejen estas relevantes historias en temas de derechos humanos. Primero quiero comenzar hablando del periodismo de investigación, cuáles son sus características y su utilidad, ¿no? Esto no me ha guardado bien, pero las características les menciono, ¿no? Voy a ir contando un poco, no me ha guardado la otra parte de la utilidad, que está, perdón por el error, parece que se desconectó. Sobre las características del periodismo de investigación, es relevante mencionar que un periodismo de investigación tiene que ser coherente, ¿no? Se apoya en documentación y permite generar información complementaria para suplementos especiales, otros documentos, ¿no? Y la utilidad del periodismo de investigación es una serie de utilidades relacionadas con cómo develamos, por ejemplo, temas que no estaban en el radar de muchos ciudadanos con investigaciones en profundidad, ¿no? Cómo generamos una agenda pública de importancia a la ciudadanía en estos temas, cómo generamos también una serie de narrativas que hagan relevante los temas, ¿no? Y que permitan también visibilizar temas que no estaban en la agenda noticiosa, ¿no? Esa es la utilidad del periodismo de investigación. ¿Por qué el periodismo de investigación es relevante, ¿no? Y como mencionaba, ¿cuál era su utilidad? Porque la transparencia es un desafío, ¿no? Porque muchas veces los poderosos usan sofisticación, usan temas como paraísos fiscales, estructuras opacas, ¿no? Entonces, cualquier investigador es como un forense, ¿no? Que siga el rastro del dinero, la influencia indebida, ¿no? Eso hace el periodismo de investigación, busca generar esa transparencia, mostrar a los ciudadanos la transparencia, por eso es relevante, ¿no? También es relevante el periodismo de investigación porque estamos inundados de desinformación. La desinformación nos está acechando, ¿no? En la era en la que los fake news, el periodismo de investigación es casi un antídoto, ¿no? Y es una respuesta basada en hechos, no en algoritmos, ¿no? Es importante, por eso el periodismo de investigación. Las amenazas también, ¿no? Las amenazas son globales, hay temas que requieren miradas que traspasan fronteras, como cuando investigamos, por ejemplo, un tema relacionado con trata de personas.
estas amenazas requieren miradas que traspasan las fronteras, que demanda de que hagamos consorcios internacionales de periodistas para visibilizar ciertos temas que están afectando a más de un país, a más de una comunidad, pero que permiten develar estas miradas que traspasan las fronteras, ¿no? Y porque también el periodismo de investigación defiende lo público, revela cómo se gestiona el presupuesto, cómo se usan los recursos públicos, ¿no? Y hace un contrapeso esencial a algunos abusos también. Pero, ¿qué es el periodismo de investigación? Volvemos a reflexionar un poquito y con este enfoque de derechos humanos, ¿no? No hay que olvidarse que el periodismo de investigación expone estos hechos graves que vulneran los derechos humanos, va más allá de la noticia inmediata, profundiza causas, patrones, responsables, mecanismos, ¿no? Y busca la impunidad. También tiene el objetivo central de dar voz a las víctimas, exigir una rendición de cuentas de los estados, empresas o grupos de poder y también promover cambios sociales, políticos o legales, ¿no? Gracias al periodismo de investigación, debo decirles y contarles algunas anécdotas, hemos logrado visibilizar casos que estaban litigándose muchos años y no encontraban una salida, ¿no? Entonces el periodismo de investigación ha logrado generar esos cambios en mostrar cuáles eran los cuellos de botella en el sistema judicial y cómo se podían subsanar estos temas. ¿Cuál es la agenda de investigación? Y esta parte ya se la voy a dejar a ejercicios prácticos, vamos a entrar a ejercicios prácticos porque la idea es que no solamente yo hable, ustedes tienen mucho conocimiento, perfiles muy interesantes y queremos también su participación. Una agenda de investigación judicial, ¿no? Primero, el objetivo de esta agenda debería identificar fuentes de información judicial, fuentes de derechos humanos, ¿no? Que permitan generar esta agenda de temas de investigación periodística sobre temas también que hacen a los derechos humanos. Buscamos hacer esta agenda junto a ustedes. Queremos hacer un ejercicio muy, muy práctico de 5 minutitos para construir esta agenda, que es una lluvia de ideas de una agenda de temas de investigación judicial. Es muy sencillo. Nos gustaría que ustedes piensen en qué tema de investigación judicial en profundidad podrían hacerlo y qué fuentes usarían, ¿no? Y como comentarios, si esa investigación ya la han hecho, han conocido algo, han pensado en una investigación que se ha hecho o es una investigación que no se ha hecho aún, ¿no? Entonces piensen en algún tema que ustedes creen que debería ser parte de esta agenda de temas de investigación judicial y cuáles podrían ser sus fuentes y si es que esta investigación ya la han visto reflejada en alguna cobertura o por ahora no se ha hecho, ¿no? Les doy 5 minutitos, por favor, para que piensen en esta lluvia de ideas, en este ejercicio práctico de pensar qué temas deberían ser nuestra agenda de investigación judicial y qué fuentes podríamos consultar. ¿Hay alguna duda? Yo voy a poner aquí un pequeño relojito para que nos marque los 5 minutitos y podamos trabajar todos en esa agenda y leer qué temas les interesaría investigar en temas judiciales. Entonces, tenemos 5 minutitos. Voy a comenzar a mostrar el reloj para que ustedes puedan pensar en esos temas. ¿O quieren que les deje en la matriz? Creo que facilita la matriz, ¿verdad? A ver, creo que tengo algunas consultas por acá. Está bien, no hay problema. ¿Les parece si dejo el temporizador o prefieren que ponga la matriz? ¿Cómo lo ven? Está bien, sí, para darnos los 5 minutitos. No recuerde los 5 minutitos.
Licenciada, por favor, ¿será que puede poner la matriz nuevamente, por favor? Perfecto, súper. Pongo la matriz entonces. Espérame un segundito. Ahí está la matriz. La estoy mostrando. Me Solamente eso. Piensen en un tema, cuáles podrían ser sus fuentes y si esta investigación ya se ha hecho o no se ha hecho aún. Adelante, Lidia. No está encendido tu micrófono, no lo escucho. No, buenas noches, licenciada. Lo que pasa es que ya yo quería ser la primera en, en Participar. este tema que nos dio. Pero bueno, puedo ya ir viendo, o bueno, anticipando, o Sí, más o menos sí, sí, qué sí. tema voy a trabajar. Es la retardación de justicia en casos de feminicidio. Puede ser un tema a investigar, tomando en cuenta que, por ejemplo, encontré un tema o una nota en ANF que se publicó en la agencia de noticias, ¿no? Ujú. Em, bueno, con datos hasta el año pasado, ¿no? Pero esos datos llaman la atención, por ejemplo, dicen que hasta ese año, por ejemplo, o en ese año se habían registrado 25 infanticidios y 81 feminicidios, donde en la parte más abajo dice, de estos casos, por ejemplo, dice, ya, al respecto, el fiscal general del Estado informó que el total de casos, 30 están con una sentencia, o sea, ahí da a entender que de 81 solo 30 tienen una sentencia ejecutoriada, entonces eso me parece un número bajo. Y después habla de que otros 21 están en etapa preparatoria, otros con 16 con acusación formal, 3 en fase preliminar, 2 con rechazo y 9 en extinción por muerte del autor. Sin embargo, dice, ¿no? La autoridad precisó que el 96% de los responsables o autores están plenamente identificados y cumpliendo detención preventiva, pero la detención preventiva es cuando todavía la investigación sigue en proceso y eso puede demorar muchos años. Entonces, por eso me voy a este tema de la retardación de justicia para este tipo de casos en referencia a los feminicidios, porque además la detención preventiva, todo puede suceder, tomando en cuenta, no digo que todos, pero hay fiscales, abogados que si tú metes dinero, porque así es como les dicen, ¿no? Yo misma tengo alguno que otro amigo abogado y me dice, ¿no? Voy a, eh, el fiscal me ha pedido $2,000 y tengo que pagar porque a mi defendido lo voy a sacar, está por tentativa
cometer feminicidio, ¿no? Entonces ahí vemos por qué está retardando la justicia, ¿no? O sea, hay ese tipo de casos y otros, ¿no? Entonces justo sería investigar la retardación de justicia, ese sería el tema, y las fuentes a consultar serían evidentemente la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura, en temas de los que regulan a los jueces, ¿no? Después la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, eh, el CIDEM, esas organizaciones que van viendo o hacen seguimiento a estos casos de violencia, ¿no? Después puede ser el Colegio de Abogados, entrevista a los familiares, también buscar la contraparte, ¿no? Porque a veces también, bueno, en este caso no sé qué tanto haya que buscar, pero puede haber alguno que otro caso, ¿no? Después también nos podemos ir a datos estadísticos, podríamos buscar eh, a nivel internacional también, ¿no? Sobre las normas que regulan sobre estos temas, qué dicen, qué pronunciamientos tienen. Principalmente eso sería mi propuesta de tema. Muchas gracias, Lidia. Excelente. Mira, hemos podido hacer esta lluvia de ideas con tus ideas. Gracias por mencionar este tema. Es muy relevante, ¿no? Un tema de justicia, de esta agenda de El que temática. lo deje solo. Adelante, a Carmen creo que está queriendo participar. Adelante, ¿cuál sería tu tema, Carmen, para una investigación en temas de justicia? Gracias, Lidia. Yo- Adelante. Buenas noches. Yo sería muy diferente a lo de Lidia. Justamente hoy me llamaba la atención un caso de, no sé si escucharon o leyeron sobre las adolescentes que, como decía, el deber lo saca. Dicen, adolescentes ofrecen como novias en alquiler por TikTok. Aquí, para empezar, está mal, no es adolescente, es explotación sexual sería, ¿no? Porque son adolescentes, en ningún momento la están, es como que le están dando al lugar a lo que ellas están haciendo y ellas son adolescentes, ellas no saben prácticamente lo que están haciendo. Son víctimas las adolescentes. ¿Y a qué me voy yo con este tema? Porque Fiscalía abre un caso de pornografía, prosenitismo, pero no volví a escuchar más el tema. O sea, no sabemos qué pasó. Dice, la abuela denuncia, pero ¿será que las estaban obligando? ¿O cómo era que se enteraron de esto? ¿Cómo la abuela tuvo esta información? ¿Por qué la fiscalía no habla más del tema? ¿Qué pasó con las chicas? Después de que vimos diferentes millones, incluso he buscado por TikTok y en TikTok sale de que las chicas tienen más seguidores, o sea, le diste eh, le diste más material a los pedófilos, como decimos nosotros, porque no es la palabra correcta tampoco, ¿no? Ujú. O sea, aquí el tema es las adolescentes, la explotación sexual. Aquí está, ¿dónde estaba la defensoría? ¿Dónde está la fiscalía? Que esto fue en Sucre, si no me equivoco. ¿Y dónde? O sea, ¿en qué quedó este caso? Es aquí donde estamos nosotros, que es una investigación que tenemos que hacer. Aquí entramos nosotros y empezamos a rastrillar. Lo que no quiere la fiscalía que nos enteremos, lo que no quiere la defensoría que nos enteremos, o incluso la misma familia. No sabemos qué ha pasado. Pero ahí está, el caso abierto. Perfecto, muchas gracias. Qué interesante el tema. Sería importante ver si alguien está hablando de violencia sexual comercial, también se llama esto, ¿no? Porque es un tipo de violencia, ¿no? Explotación también, explotación sexual comercial, ¿no? Entonces, interesante lo que mencionas y la Licen, investigación. Gracias, Carmen. Adelante, adelante, Boris. Quisiera compartir, buenas noches. Perdón, si es un comentario a Carmen o si no, ordenamos un poquito las manitos porque estaba Susana, sí. sí, es un comentario nada más, solo que Ah, quería ya, compartir adelante, información sobre el caso que habló Carmen. Eh, adelante. sí,
es un poquito contextualizar. Lo que pasa es que el caso son dos chicas de Sucre, pero quizás cambiar un poquito el enfoque, porque si bien se habla de explotación sexual, de hecho son ellas las que han decidido, no sé si decirlo, pero ponerlo así como poner ese. Suena horrible ya, pero ellas han decidido incursionar en eso ¿a causa de qué? A causa del abandono paterno y materno. Es decir, hay un tema de trasfondo a todo esto. Hay el abandono, ¿no? Entonces, porque judicialmente, ahora ellas ya tienen 18, ya son mayores. Esto pasó como antes de marzo. Como ya ellas ya son mayores de edad ahora, entonces, antes de marzo, ellas tenían abandono. Sus papás se han deslindado por completo, madre y padre tienen sus hogares cada uno y la abuela, que es la que tenía que hacerse cargo, también ha hecho abandono económico de las menores en aquel entonces, ¿no? De las adolescentes. Entonces ellas, al verse que no tenían los recursos económicos inclusive para estudiar, pues deciden llegar a esos extremos, ¿no? Para poder terminar el colegio. Entonces ellas salieron bachiller y ahora cada una de ellas estudia en la universidad. Una está estudiando derecho y la otra está estudiando comunicación social. Entonces, como un poco como para, si bien es cierto que han incursionado en ese ámbito de la pornografía, también el trasfondo de atrás es el abandono que hubo hacia ellas y también porque han vivido en estado de precarización económica. Entonces ellas, al verse pues solas, han tenido que recurrir a eso. Ahora ellas están emprendiendo con cosas, negocios de cosmetología y eso, ¿no? Entonces, capaz como para no vulnerar inclusive la identidad de ellas, aunque son muy visibles en TikTok, pero creo que también es importante hablar del abandono del papá, de la mamá, de la abuela, porque si bien la abuela ha denunciado que ellas le habían golpeado, el tema de trasfondo también es que el papá hacía depósitos de de las pensiones y al final la abuela nunca les entregó las pensiones a a las chicas. Entonces, como ellas estaban arrinconadas en todo lo económico y abandono, porque al último es cuando la defensoría salta, cuando ya estaban por cumplir 18 y hacen el rescate, cuando, ¿dónde estaban todos esos años en que ellas han sufrido abandono institucional, abandono de la familia ampliada también? Entonces, el reclamo de ellas era bien legítimo, ¿no? Porque luego les han llevado a la defensoría y en la defensoría les han quitado todo, han logrado tener un celular y desde el celular hacían los en vivos y decían, todos estos años que nos han abandonado institucionalmente, nuestros papás nos han abandonado, mi abuela nos ha quitado, no, nunca nos ha dado el dinero de las pensiones y recién ahora vienen y se preocupan cuando estamos a un mes de cumplir 18 años. Entonces, creo que el tema de trasfondo es el abandono institucional también, porque básicamente las chicas han sido abandonadas por todos. Solo quería compartir eso. Muchas gracias, Susana. Gracias por la aclaración que nos permite también profundizar cuál sería nuestro tema, ¿no? Y realmente nuestro tema sería este, ¿no? Que mencionabas, el abandono familiar institucional, que hace que luego recaiga en una vulneración estas jóvenes, en una vulneración que les lleva a ellas mismas ejercer la explotación sexual comercial, ¿no? Y eso es muy complejo, pero como tú dices, viene de una raíz, hay una problemática anterior a ellas que hace que por estas razones, que no son válidas, pero por estas razones tenga que caer ¿no? En la explotación sexual comercial, ¿no? Ellas mismas además, ¿no? Ellas mismas son las que se ponen a esto. Gracias, Susana, muchas gracias. Hemos encontrado más bien el tema muy específico y la historia. Entonces aquí le vamos a cambiar el orden un poco como para tener nuestra agenda también de temas de justicia y derechos humanos. Gracias. Adelante, María Soledad, si tienes otro tema o si quieres comentar sobre este mismo. Sí, licenciada, yo quisiera tal vez acotar con otro tema, que Ujú. sería la revictimización reiterada
en el caso de mujeres que son víctimas de violación, ya que a partir del hecho de la violación, en realidad, la víctima tiene que acudir a diferentes instancias, centros para posterior a haber iniciado su denuncia o incluso antes, ¿no? Cuando es menor de edad, la víctima tiene primero que acudir o bien a un centro de salud, donde ya en una primera instancia se le consulta qué es lo que ha pasado y ella tiene que contar lo que le ha ocurrido. Una vez que presenta la denuncia ante la policía, de igual manera, la policía le vuelve, el policía que lo atiende la vuelve a interrogar y bueno, tiene que volver a contarle nuevamente lo que le ha sucedido. En el momento en el que acude al médico forense, de igual forma, en casos de ser menores de edad, igual acudiendo a la Defensoría de la Niñez, también se les vuelve a interrogar sobre el mismo hecho y bueno, pues esta revictimización se hace bastante reiterada. Eh, Cuando ya el proceso ya es de conocimiento del Ministerio Público, de igual manera, ante el Ministerio Público en la Fiscalía, de igual forma tiene que narrar detalladamente en muchos casos lo que le ha ocurrido, a veces el propio juez y a veces incluso hasta el mismo abogado. Y finalmente, cuando el hecho se hace conocido en la prensa, a veces los medios de comunicación cometen el error de entrevistar a la víctima cuando son mayores de edad, o incluso llegan a ser adolescentes, mostrando a veces incluso algunas de sus imágenes, su perfil, un rostro distorsionado, pero de igual manera esto recaería en la revictimización. Y bueno, considero que tal vez este tema puede ser de interés, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias María Soledad por tu tema, muy interesante. Y no sé si tienes algunos comentarios de si se ha hecho notas al respecto sobre este tema o no, nunca se han hecho también para tener. Sí, justamente estuve revisando una noticia en la agencia ANF, donde señala víctimas de violencia son revictimizadas al menos 18 veces, y ahí es donde también estuve revisando y coincido, ¿no? Con que la víctima de violación tiene que acudir a instancia a la que acuda es donde tiene que contar la versión de lo que le ha ocurrido pese a ser este un hecho bastante traumático para ella, ¿no? Así que sí, evidentemente pude ver que existe una noticia sobre este caso. Muchas gracias por ayudarnos a armar esta agenda de temáticas en investigaciones judiciales. Álvaro, gracias María Soledad. Álvaro, si nos quieres contar tal vez otro tema que te interesaría, que queremos mapear sobre estos temas en investigación judicial. Sí, Leque, buenas noches, gracias. Creo que una temática profundamente importante sería la trata de personas con fines de explotación sexual y trata y tráfico de órganos en adolescentes y adultos jóvenes en zonas fronterizas de Bolivia. Perfecto. Trata de personas, ya. ¿Y a quiénes podrían ser tus fuentes? Claro, dentro de lo que he investigado está la Universidad Católica de Chile. Luego está Naciones Unidas, la Oficina de Drogas y Crimen, Drugs and Crime, the Office of United Nations, y también está el Deber Investiga de Bolivia, un reporte que se hizo el año pasado. Perfecto. Interesante. ¿Y tú crees que esto es posible? ¿Hay investigaciones anteriores o no hay investigaciones sobre el tema? Hay hasta una película y varias investigaciones. Por ejemplo, Roberto Navia, sí es Roberto Navia, investigador igual de narcotráfico, relató sobre, bueno, su reporte es Las víctimas invisibles de la trata y tráfico de personas. También está hay un reportaje de OIM Bolivia sobre la presentación de la campaña Alerta, Trata y Ruta Segura del Escape en la cifra negra de trata y tráfico. También está obviamente el informe que tiene el ITCUP y la Policía Boliviana en la División de Trata y Tráfico de la FELCSENA. Perfecto.
Interesante, es un tema muy complejo de investigar. Alguna vez algunos periodistas que se ganaron un concurso hicimos junto conmigo una investigación, ¿no? Ellas fueron las que fueron a buscar la información y yo ayudé a generar el reportaje, pero nosotros hicimos sobre trata de personas en el caso de jugadores que vinieron a Bolivia, a Cochabamba, a un equipo, ¿no? Y como por ejemplo a ellos no les habían pagado, había tráfico de migrantes, ¿no? Ellos venían desde muy lejos a jugar y el equipo no los había, por ejemplo, considerado Pero me copié aquí para pago, su ponerle a Word. salario. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y es un tema muy complejo y además demanda de la seguridad del periodista, ¿no? Porque está hablando con una serie de actores que puede entrar en riesgo su seguridad personal, pero es un tema muy, muy interesante. Gracias por mencionarlo. Gracias, Álvaro, para nuestra agenda de investigación judicial. ¿Hay algún compañero o compañera que quisiera también contarnos algún otro tema que creen que debería ser parte de nuestra agenda de temáticas en investigación judicial para que sigamos avanzando un poquito? Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Adelante, Miriam. Sí, un tema bastante interesante que podría también ser parte de lo que viene a ser un proceso de investigación es el tema que hace poco ha sucedido, el tema de un hombre que ha sido sentenciado injustamente. Entonces, bajo esos datos sería interesante, quizá, no sé si ponerlo en agenda, sería la violencia contra hombres en el sistema judicial. Me parece que podríamos hacer un análisis en el tema de las barreras que generalmente sufren los hombres, de alguna otra manera, ¿no? Esto también por los diferentes casos que se ha ido suscitando y viendo también, am, considerando también que la ley 348 en estos últimos tiempos, ese marco que estamos trabajando para que sea un derecho igualitario entre y varones, entre hombres y mujeres, perdón. Entonces, en ese marco sería, considero, ¿no? Un tema bastante interesante porque muchas veces, sabemos muy bien que la mayoría de los penales o en las cárceles están más varones que mujeres, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí, no? O sea, tendría ¿verdad? No, entiendo que los hombres sean santos, no, no, para nada, pero me sustento, ¿no? Por el tema que ha pasado este último joven que ha salido de la cárcel, ¿no? Y también muchas personas dicen, hay varias personas en la cárcel que están injustamente, ¿no? Bajo esos criterios me gustaría quizá poder investigar, ¿no? Ese tema. Gracias, Y Miriam. Bueno, ahí yo un poco saco las estadísticas y es importante eso, ¿no? Si haríamos un reportaje sobre este tema, mirar las estadísticas, porque generalmente las estadísticas del Poder Judicial nos muestra que los hombres cometen los delitos de sangre, digamos, hechos delictuosos muy fuertes, digamos, ¿no? Una fuerte cantidad de hombres sí comete delitos relacionados con la violencia sexual, pero un gran número de hombres comete delitos relacionados con muertes, con homicidios, digamos, ¿no? Sería interesante mirarlos también, pero me parece interesante también, hay que mirar qué pasa con los hombres frente al sistema judicial y posibles denuncias falsas, ¿no? Que también habría que mirar cómo el sistema judicial puede visibilizar esos temas también que hacen, ¿no? Pero generalmente los hombres, sus estadísticas están relacionadas con delitos muy, muy graves, delitos de sangre, ¿no? Y que hacen a los delitos que ellos cometen. Y en segunda categoría, los delitos que más cometen los hombres que están privados de libertad son los que tienen que ver con violencia sexual, ¿no? Entonces
es interesante para el análisis. Gracias, Miriam. ¿Y a quiénes consultaríamos como fuentes? ¿Quiénes te parece que podrían ser consultables para fuentes? La idea es dejarles a ustedes esta agenda también de investigación judicial. Ay, se desconectó Ah, Miriam. no, 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 lo silencié mi micrófono. Nuestras fuentes creo que podrían ser, revisar, ¿no? Algunos, quizá noticias que hayan pasado. Después, eh, también podríamos ver el Tribunal de Justicia, la Fiscalía, la Policía. Perfecto. Muchas Esas, gracias. Muchas gracias, Miriam. de nada. Creo que Carmen y Carol también. Carol levantó primero. ¿Qué tema te gustaría abordar o es algún comentario sobre lo anterior? Adelante. Gracias, Carol. licenciada. Sí, buenas noches. Me gustaría mucho tocar otros temas, bueno, otro tema en este caso muy diferente. Si se podría abordar, hablamos de la coyuntura actual y algo que estamos a pocos días ya o ya estamos en aquello y que, bueno, todos los bolivianos sufrimos, hablamos de los chaqueos, de los incendios indiscriminados y en ese sentido, bueno, el Tribunal Agroambiental ha admitido una demanda de medidas cautelares precisamente preventivas en el tema de incendios, ¿no? En ese sentido, también ha propuesto una pausa ecológica. Este 4 de agosto, hoy se ha dado a conocer y se ha anunciado desde esta instancia que, bueno, que hay una audiencia pública donde todos, activistas, autoridades, puedan llegar hasta la capital del estado, aquí en Sucre, y precisamente exponer sus ideas. Entonces, considero eso para un poquito también ir avanzando en otros temas porque, bueno, el ámbito judicial es amplio, ¿no? No solo es violencia, no solo es crimen, no solo es derechos humanos, que también estoy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto y se ha propuesto, ¿no? Ese sería mi comentario y mi sugerencia. Gracias. Gracias, Carol. Muchas gracias porque nos has ampliado nuestra agenda de temáticas en temas judiciales y de derechos humanos, porque este hace un tema de los derechos humanos, ¿no? Adelante, Carmen, si tienes otro tema, lo anotamos o sobre algún Sí, tema no sé, previo. yo creo que tal vez complementario a los otros temas. Bueno, yo tengo una curiosidad personal, ¿no? De cuánto se está aplicando la perspectiva de género en cuanto a las sentencias, ¿no? Que emiten los jueces, porque si hubiese una correcta utilización de la perspectiva de género, creo que no habrían estos errores procesales de sentencias injustas, ya sea hombres, mujeres, no habría revictimización, ¿no? Entonces creo que hay una exigencia inclusive desde las autoridades nacionales judiciales de que incluso los mismos abogados, los mismos jueces, fiscales deben tomar cursos de género, ¿no? Y despatriarcalización, qué sé yo, todos estos temas, pero ¿cómo lo están entendiendo y si realmente están interiorizando estos temas o solamente están tomando un curso por tener el cartón o por querer cumplir ciertos requisitos para llegar a ciertos puntajes y elevar, digamos, su posición como autoridades judiciales? Entonces, inclusive cada año se abren cursos, diplomados, no disponen de que tienen que tomar estos cursos, pero más allá del papel, ¿realmente están poniendo en práctica este tipo de tema? ¿No? Es mi gran pregunta. Y, por ejemplo, buscando, digamos, entre estos, el 2021, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo hizo un informe donde dice que solo se ha identificado que el 13% de las sentencias judiciales tiene perspectiva de género, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De ahí al 2021 al 2025, ¿cuánto se ha avanzado? ¿No? Entonces, creo que a veces las mismas instituciones que trabajan con estas temáticas hacen sus esfuerzos para que las autoridades puedan aplicar la perspectiva de género en el tema de justicia y todo eso, pero al final parece ser solo un requisito y un saludo a la bandera. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuántos realmente estamos como seres humanos aplicando? Porque más allá de la autoridad judicial, somos seres humanos. Creo que no estamos empatizando con las víctimas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también saberlo y mi primera fuente, yo diría, sería los jueces. ¿Cómo lo están entendiendo el tema de perspectiva de género desde su
trabajo judicial, ¿no? Y de ahí también un poco sobre los informes, sentencias, que son fuentes primarias, ¿no? Eso. Interesante, muchas gracias, Carmen. Me parece súper interesante lo que mencionas y de hecho cada año el, esta iniciativa se hace, ¿no? Se hace un concurso de sentencias con perspectiva de género que lo hacen todo el comité de género, ¿no? Y sería interesante revisar, alguna vez hemos hecho ejercicios también con periodistas para ver qué sentencias han sido ganadoras, ¿no? Y por qué las jueces o los jueces han fallado a favor, ¿no? Entonces, sí hemos hecho algunos ejercicios, pero sería interesante también tener esa mirada, ¿no? Ya son como 4 versiones de este concurso de sentencias con perspectiva de género. Creo que es interesante lo que propones en un reportaje que también sería valioso tenerlo, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Adelante, Enrique, lo escuchamos. Buenas noches, licenciada. Primero que nada, disculpas, estoy saliendo de mi trabajo y me permite mantener la cámara apagada. No Yo hay ningún quería problema. proponer, muchas gracias, licenciada. Yo quería proponer como tema de investigación la violencia política hacia las mujeres. Ya he visto una noticia en el que es urgente prevenir, castigar la violencia política contra las mujeres en contextos electorales en en América Latina. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Primero que nada, es bien conocido que un 80-85% siempre son candidatos en las agrupaciones ciudadanas, partidos políticos, asociaciones, puesto que eh, es evidente y es real que hay una violencia, o sea, las descalifican muchas veces por el hecho de ser mujeres. Bueno, a criterio personal es más que nada porque con una mujer no puedes arreglar ciertos asuntos. Una mujer es es menos incorruptible. Las mujeres, por su calidad de mujer, por los valores, por su dignidad de mujer, muchas veces no se presta a determinadas situaciones, lo que no ocurre con altos políticos o altos cargos, altos funcionarios, que siempre llegan a, mm, a cerrar un trato, cerrar un negocio, puesto que las personas de más renombre, presidentes, diputados, senadores, son esas personas que siempre a lo largo de la trayectoria del partido electoral, de la campaña y demás, se van viendo involucrados en esos temas. Entonces, yo creo y considero que ese sería un tema interesante de la violencia política, bueno, viendo la coyuntura actual, ¿no? Igual, evidentemente en campaña solo hay una mujer que se está lanzando para vicepresidenta, que está al lado de Andrónico. Las otras se han descalificado, han renunciado, las han sacado, igual en la lista de electorales inhabilitados, de observados, personas que no han podido subsanar, son más que nada mujeres. Aportar eso, licenciada, un gusto, interesante la clase, gracias por dejarme opinar, gracias. Muchas gracias, Enrique. Es interesante el tema que tú mencionas y muy pocas veces la cobertura noticiosa se enfoca en ello, ¿no? Entonces, muchas gracias por mencionar este tema. ¿No? Y qué hace además a los temas de justicia, porque muchas veces muy pocos se pueden denunciar las candidatas que sufren violencia, pero después cuando se trata de judicializar, entrar a la justicia, tampoco ellas pueden, no, muchas desisten de entrar a la justicia, ¿no? No judicializan sus casos. Por tanto, muy pocas sentencias existen en este tema, ¿no? Gracias por mencionar, es un excelente tema. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. Hemos armado, como verán, una serie de temas, una agenda judicial que se las vamos a proporcionar para que ustedes vean que podemos enfocarnos en más temas que hacen a la investigación periodística y ahí también hemos ido viendo fuentes, ¿no? Tenemos temas relacionados, por ejemplo, a la retardación, al abandono, que es el tema estructural, el tema de las víctimas, ¿no? El tema de trata de personas, el tema de también qué pasa con los hombres frente al sistema judicial, los chaqueos, qué pasa con los derechos de la naturaleza, ¿no?
temas de perspectiva de género y temas de violencia política. Todos esos temas hacen a la justicia, pero también a los derechos humanos, ¿no? Están inmersos los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos económicos, sociales y culturales, los DESCA están involucrados y otros derechos, ¿no? Hacen a toda la gama bien grande de derechos. Entonces, muchas gracias por construir junto a mí esta lluvia de ideas, esta agenda de temas de investigación, para darles a ustedes un poco también, cuando estén desarrollando temas especializados, no se olviden de mirar estos temas, ¿no? Hacer esta reflexión que hemos hecho ahora de qué derechos, qué temas serían relevantes para una agenda temática en investigación judicial. Voy a pasar un poco a seguir reflexionando sobre el periodismo de investigación y cuáles son sus características, que todos han estado mencionando también cuando hemos hecho esta agenda, ¿no? Han hablado de el rigor, cómo verificamos las fuentes, ¿no? Cómo usamos datos, testimonios, pruebas forenses, imágenes, ¿no? No nos olvidemos también de las características de la investigación judicial, que es la independencia, como quien hace investigación periodística también tiene que estar libre de presiones ideológicas, cómo genera impacto también con su investigación periodística, ¿no? Que permita reformas reales, como les contaba, ¿no? Reformas que generen conciencia pública, ¿no? Como también tiene este enfoque de víctimas, también en todos los temas que hemos estado contando. Ustedes han visto el enfoque de las víctimas, ¿no? No centrarnos nomás en la historia, en la narrativa, sino cómo también nos revictimizamos, ¿no? Cómo cuidamos a las víctimas, a las personas afectadas en nuestras historias, cómo también contextualizamos, explicamos este marco legal, el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. No, no nos olvidemos de estas características que hacen al periodismo de investigación en derechos humanos y justicia. También no nos olvidemos que cuando hacemos investigación es importante la ética, ¿no? Y la ética debería ser una brújula. Primero, no dañar, la máxima protección a nuestras fuentes debería ser una premisa. También el consentimiento informado, que sepan las personas que vamos a usar su imagen, vamos a proteger por ahí vamos a proteger su nombre, su expediente, vamos a contar solamente su historia, vamos a tapar su rostro, ¿no? Que vamos a tratar de también tener un rigor y equilibrio, vamos a dar réplica al acusado o acusados, ¿no? Vamos a contextualizar también, vamos a evitar generar sensacionalismo, ¿no? Vamos a actuar con transparencia, ¿no? Y también hasta dónde nuestra investigación abarca y cuál no logra también, que no logra generar profundizar o analizar, ¿no? También con transparencia nuestra investigación mostrará sus limitaciones y también tenemos que cuidarnos, ¿no? Hay temas tan sensibles como el que decíamos que afectan muchas veces la salud mental del periodista, ¿no? A veces son contenidos muy traumáticos, ¿no? Que debemos tener un autocuidado también como periodistas para sobrellevar la investigación periodística que estamos trabajando, que buscamos narrar, que buscamos investigar. Voy a pasar a un nuevo tema que va a estar relacionado con cómo hacemos periodismo y hablamos sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Este tema es uno de los temas más interesantes también que van a ver. Vamos a generar también algunas ideas de cómo podemos abordar este tema. Primero mencionar que cuando hablamos de periodismo y derechos de los pueblos indígenas, mencionar que los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos que están reconocidos por distintos instrumentos internacionales, ¿no? Como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y que nos dan una serie de artículos en sus derechos colectivos que hacen a, por ejemplo, la autodeterminación, la libre determinación, el territorio y el uso de recursos naturales, la consulta previa libre e informada, la preservación de lenguas y culturas, ¿no?
Pero muchas veces esto que está en la norma, ¿no? Esto que está en la norma o que está en los tratados internacionales tiene una realidad versus el ejercicio del derecho, ¿no? De estos derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Se dan casos de despojo territorial, una discriminación sistemática, hay violencia en los pueblos indígenas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, temas que afectan a defensores ambientales, que son parte de pueblos indígenas que son asesinados, ¿no? Es una problemática muy creciente en distintos países de América Latina y que hacen también a esta realidad versus lo que está pasando con el derecho, ¿no? O sea, el derecho trata de garantizar, pero en la realidad, ¿qué pasa con los pueblos indígenas? Nuevamente reflexionamos un poco qué derechos de los pueblos indígenas son colectivos y qué derechos son individuales, ¿no? Estas dos dimensiones que hacen a narrar una historia de pueblos indígenas. No nos olvidemos que los pueblos indígenas tienen estos derechos colectivos, derecho a la tierra, a la libre determinación, a la consulta previa, pero también los pueblos indígenas tienen sus derechos individuales, como derecho a la vida digna, derecho a la libertad, derecho a la salud y otros derechos, ¿no? Entonces no nos olvidemos que cuando hablemos de pueblos indígenas, cuando quizás estemos haciendo una historia sobre pueblos indígenas, tenemos estas dos dimensiones, ¿no? De derechos colectivos, estaremos mirando los derechos colectivos, narrando historias sobre derechos colectivos, pero también sobre derechos individuales, ¿no? En derechos colectivos también el tema de ejercer sus sistemas jurídicos propios, el tema de la identidad cultural, sus creencias, ¿no? Su cosmovisión. Y también en derechos individuales, el derecho, por ejemplo, al debido proceso, a la defensa, al derecho a una vida libre sin violencia, a ser escuchados, ¿no? Y otros derechos hacen a estos derechos individuales, ¿no? Estas dos dimensiones quisiera que siempre las recuerden cuando aborden temas específicos a derechos de los pueblos indígenas. ¿Y cómo podemos hacer un periodismo con enfoque intercultural, ¿no? No nos olvidemos que cuando hablamos de derechos indígenas también estamos hablando de este enfoque de interculturalidad, ¿no? Y es importante que cuando estemos haciendo un periodismo con enfoque intercultural, tratemos de entender sus marcos jurídicos, los marcos jurídicos indígenas, desde una mirada de justicia plural, ¿no? Contextualizar los conflictos, esas luchas por derechos que tienen los pueblos indígenas, ¿no? También tenemos que tener algunos protocolos, ¿no? Por ejemplo, pedir consentimiento para imágenes o relatos de lugares sagrados, respetar la propiedad intelectual colectiva del conocimiento tradicional, de las buenas prácticas, ¿no? En periodismo, ¿no? También destacar buenas prácticas o iniciativas que tienen los pueblos indígenas en gestión ambiental, por ejemplo, en el uso de sus radios comunitarias, el rescate lingüístico, ¿no? Y creo que es muy relevante que también nosotros que trabajamos en periodismo hagamos algunas alianzas con comunicadores indígenas, ¿no? Que nos puedan ir contando un poco sus problemáticas, ¿no? ¿Qué hace a la comunidad? ¿Cuáles son los temas que afectan y cuáles son sus problemáticas, ¿no? Un periodismo con enfoque intercultural también hace muchas veces, genera este activismo, ¿no? ¿Qué implica este activismo por los derechos indígenas? Muchas veces desaprender las narrativas coloniales, ¿no? Ceder el micrófono, no solo citar, ¿no? Ceder el micrófono para que ellos sean los actores de su noticia. Cómo reconocer a los pueblos indígenas, no solo como fuentes, sino también con ese derecho que tienen, ¿no? Derechos individuales y colectivos, no nos olvidemos y asumir ese desafío, ¿no? No solo de informar, que no solo informar, sino también de reparar muchas veces cuando hay injusticias o cuando se vulneran sus territorios, ¿no? Un buen periodista con enfoque intercultural no solo habla de los pueblos indígenas, sino también trata de crear un espacio para que
se hable, el mundo hable de ellos, ¿no? Las personas hablen de lo que está pasando en sus territorios, en sus comunidades, qué está pasando, sus problemáticas. ¿Cómo hacemos una cobertura informativa sobre pueblos indígenas, no? Entonces, este es nuestro desafío ahora, una ruta, un poquito buscamos desarrollar otra lluvia de ideas con ustedes para que nos generen qué temas de derechos de los pueblos indígenas ustedes creen que debería ser parte de la agenda noticiosa. Entonces, les dejo pensar unos 5 minutitos también. ¿Qué temas creen ustedes que de derechos de los pueblos indígenas que deberían ser parte de esta agenda noticiosa? Les dejo ahí la premisa y nos damos 5 minutitos para pensar a ver qué temas consideran ustedes que deberían ser los que deberían estar en esa agenda. Creo que muchos ya tienen la agenda a ver, conversemos un poco. Levanto la mano. Lidia, ¿tú cuál crees que sería el tema que debería estar en esta agenda noticiosa para hablar sobre derechos de los pueblos indígenas? Eh, Desde hace años se viene comentando el tema y se habla mucho, se hace mucho énfasis, pero hasta ahora, hasta la fecha, no ha tenido un resultado, ¿no? Pese a las quejas sobre el tema de la contaminación por la explotación minera, principalmente del oro, ¿no? En los pueblos indígenas, donde muchas zonas, principalmente en el norte de Potosí, al lado de Beni, Pando, ahora incluso hablan que se están entrando al lado de Santa Cruz para explotar tierras raras, porque la ley minera incluye también esos minerales, ese tipo de minerales. Eh, no, o sea, se ha hecho mucho eco de ese tema, pero no he visto, ¿no? En el seguimiento que le he ido dando en el último tiempo que no hay algún fallo, ¿no? Siempre hay senadores, activistas que se quejan, ¿no? De que el tema de la contaminación minera por el uso, por ejemplo, del tema del mercurio, de este de este metal, o que se importa, que Bolivia es el mayor importador de este tipo de metal, se podría decir, para explotar el oro, no hay una conclusión, pese a que se hacen muchas investigaciones, ¿no? Entonces ahí ver, eh, entiendo yo que, por ejemplo, pese a que se ha hecho mucho eco, se ha ido al gobierno, a la JAM, al Senarecom, a todas las entidades que regulan, pero también se habla mucho, ¿no? De que ahí está el tráfico, de que ahí hay personas organizadas que tienen mucho poder, tanto en dinero, pero también en temas de que incluso yo he escuchado que secuestran autoridades porque está metido, ¿no? Es un tema muy fuerte, pese que incluso hay regulaciones a nivel internacional y organismos que se pronuncian sobre este tema, pero eso, o sea, no hay nada concreto sobre el tema. Esa sería una sugerencia
de tema sobre pueblos Excelente, indígenas. excelente. Gracias, Lidia. Muchas gracias, Lidia, por el aporte. Entonces ya tenemos aquí también el primer tema, la contaminación minera, uso del mercurio, uso de tierras y también cómo afecta a los pueblos indígenas que viven en ese territorio, ¿no? Estaba también levantando la mano. ¿Hay alguien que quiera su afectación en los pueblos indígenas? Esto, antes de que... Ay, perdonen, aquí. Ya. Habían varias otras personas. Mario, si tú quieres contar otro tema también, ¿qué hace a que deberían estar? ¿Cuál sería esa agenda de temas en derechos de los pueblos indígenas en la agenda noticiosa? Buenas noches. Ah, Miriam, adelante, adelante. Gracias. Ah, bueno, Bueno, espera. bajo, am, Te yo, escuchamos, ya, Miriam, te ya. escuchamos. Bueno, bajo esa premisa que dio la compañera sobre el tema de la contaminación minera y el uso del mercurio, también algo muy importante es el tema del acceso a la salud, ¿no? Actualmente, acá en Pando, precisamente con todo lo que la compañera ha expuesto de que hay noticias, de hecho, acá un medio de comunicación, Unitel, sacó un reportaje bastante interesante sobre el tema de las dragas, ¿no? Las dragas mineras, y eso que estas dragas han sido más de 20 dragas que han sido descubiertas en un área protegida. Y a eso se suma que dentro no solo afecta a nuestros pueblos indígenas, también afecta a nosotros que vivimos en el departamento. Y bajo eso, pero nuestros pueblos indígenas, hace poco conversaba con uno de la nación Tacana, no hay acceso a lo que viene a ser la salud. Actualmente, la mayoría de estas personas, incluso se han hecho estudios, tienen el cuerpo lleno de mercurio, no sé si valga decirlo o suene decirlo así. Entonces, hay estudios de salud que sí estas personas necesitan un tratamiento especial de salud que pueda ayudarles por lo menos a que de alguna u otra manera no sufran, ¿no? Entonces el acceso a salud aquí es bastante precario. No contamos con un hospital de tercer nivel ni en la capital. O sea, solo tenemos un hospital de segundo nivel que es pésimo. Imagínense los centros de salud en los municipios. Y saben muy bien todos que nuestros pueblos indígenas no viven en la ciudad o en algunas comunidades. Nuestros pueblos indígenas viven de nuestras comunidades mucho más lejanas. Acá, quien conoce Pando, realmente el tema de salud es bastante precario. Entonces, sería muy bueno también que sea en agenda de noticias, porque quién más que los medios si nosotros no hacemos escuchar? Y también algo que decía la compañera, da pena, ¿no? Que mandemos noticias, que se vea el gran daño que no solo causa a nuestros pueblos indígenas, sino también a nosotros y no hacen nada, ¿no? Eso sería, gracias. Muchas gracias. Estaba Mario, creo que tenía su tema. Muchas gracias, Miriam, por el tema y la reflexión realizada. Adelante, Mario, y luego Susana. Gracias. Sí, efectivamente estaba queriendo participar, ya tenía un tema en el anterior. Bueno, yo me reafirmo en este tema y lo quiero colocar, es el periodismo investigativo en lo que viene a ser la prevención, ¿ya? Trabajar en este tema me parece relevante para poder empoderar no solamente a la mujer, sino a la sociedad de todos los derechos, ¿no? De todas las derechos que tiene la mujer en el accionar, en llevar adelante, ¿no? Lo que viene a ser lo político, lo social, todo su desarrollo personal y profesional, ¿no? Y en el tema específico de la agenda informativa en los pueblos indígenas, yo me iría por el empoderamiento de la mujer indígena, ¿no? Analizar los esfuerzos que ellas tienen dentro de sus comunidades para poder ejercer una función política. Un poco hablaba el compañero sobre el tema de la violencia política hacia las mujeres, pero
si en nuestra sociedad, digamos, las citadinas, si va el término, ya hay una discriminación, entonces en los pueblos indígenas es aún mayor, ¿no? Entonces tratar de dar fuerza, ¿no? Empoderar, como digo, a la mujer indígena y visibilizar esta violencia de género, ¿no? Que es un tema relevante para el contexto actual en Bolivia y ofrecer o dar la oportunidad, dar voz a las comunidades indígenas, ¿no? Y destacar sus luchas y sus logros. Ese sería mi aporte. Muchas gracias Mario. Interesante el tema que nos propones y que es totalmente cierto, ¿no? Si para una mujer ejercer su derecho político como candidata, como aspirante a un cargo, es muy complejo, para una mujer indígena es el doble, ¿no? Y ahí entra la interseccionalidad, ¿no? Una mujer indígena, joven, por ahí con alguna discapacidad que busca ser aspirante a un cargo, que busca tener un cargo, ejercer su derecho político a ser elegida, puede tener bastantes dificultades para alcanzarlo eso, ¿no? Y ahí tenemos esta interseccionalidad que se cruza en las mujeres y que dificulta su llegada a el ejercicio total de sus derechos, ¿no? En este caso, los derechos políticos. Gracias, Mario, por el tema, muy interesante. Adelante, Susana. Sí, muchas gracias. Yo quisiera poner sobre la agenda extrema pobreza en los pueblos indígenas, solo que tendría que delimitar bien porque mi foco de atención serían los pueblos indígenas del oriente. Poniendo dos ejemplos de pueblos indígenas. El primero, justamente en Pando, del pueblo indígena Pacahuaras, si no estoy mal, sí, Pacahuaras, que solo quedan 23 habitantes y cuya lengua ya está perdiéndose y que viven en extrema pobreza. Y también otro pueblo indígena como ejemplo son los Yukis, que viven en un punto álgido en el Chapare, ¿no? Ellos son los verdaderos chapareños y que solo quedan 200 habitantes y cuya lengua Yuki también se está extinguiendo. Estos dos pueblos indígenas viven en extrema pobreza, son solo el ejemplo porque podríamos hablar de los tacanas, podríamos hablar de, no recuerdo estas otras comunidades en Santa Cruz, a los ayoreos también, aunque son mayoría, ¿no? Pero que también viven en situación de extrema pobreza, básicamente porque son arrinconados de sus tierras, son relocalizados de sus tierras, ellos como verdaderos dueños, ya sea por la agroindustria, o por estos grupos interculturales que están entrando, nuevos colonos, a invadir las tierras de los verdaderos dueños, o estos otros grupos irregulares que se están asentando en estas tierras para producir droga, ¿no? Para producir cocaína. Entonces, son varios factores, ¿no? Pero ante todo es el abandono estatal y la protección estatal a estos pueblos que se encuentran vulnerados y vulnerables, porque si bien es el Estado plurinacional de Bolivia que reconoce las 36 naciones indígenas y bla, 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 pero en el fondo, el tema de fondo es que hay abandono estatal porque viven en extrema pobreza, se les vulnera sus derechos, no tienen acceso, obviamente porque son extrema pobreza, ¿no? A cosas básicas como el agua o electricidad, ¿no? Entonces, me gustaría poner eso como sugerencia. Muchas gracias, Susi, por el tema propuesto. Creo que es muy, muy pertinente porque muy pocas veces podemos hacer ese foco, ¿no? En algún pueblo indígena en específico y cómo se diferencia de los otros, ¿no? Porque hablamos en general de los pueblos indígenas, pero cada pueblo indígena en específico tiene una problemática diferente, ¿no? Muchas gracias, Susi, por el aporte. Adelante, Carmen, si también nos quiere contar alguna otra temática. Adelante. Sí, es más que todo un comentario. Quiero aprovechar esta inquietud que tengo. Por ejemplo, en esta época ya van a empezar el tema de los chequeos, ¿no? Los chequeos es una actividad cuasi natural en los pueblos indígenas y campesinos porque se prepara la tierra para cosecha,
¿no? Y tiene cierto límite y hay cierto respeto por los espacios. Sin embargo, estos intereses que se tiene, tal vez hasta económicos, empresariales, hasta del mismo Estado, de querer invadir territorios que, entre comillas, parecieran ser solo selva y han incentivado a los incendios indiscriminados, ha terminado completamente invisibilizando a los pueblos indígenas, ya, en su totalidad. El año pasado, en Pando, si bien en Pando no habían focos de calor como en Santa Cruz, que era el principal territorio con bastantes focos de calor, pero sí hemos sufrido esta contaminación ambiental, ya tanto del territorio boliviano como también del lado brasilero y del lado peruano. Entonces, tú estabas aquí en Cobija y vivías en total neblina, ¿no? Entonces, no podías cuasi respirar, hubo suspensión incluso hasta temporal de clases, hubo suspensión hasta de trabajo, o sea, un montón de cosas, un montón de actividades que ocurrió. Pero más allá de eso, hemos quedado invisibilizados, han quedado invisibilizados los pueblos indígenas. ¿Por qué? Por un discurso que a mí me incomodaba hasta de los grupos medioambientalistas que decían, le salvemos nuestra Amazonía porque nuestros animalitos están muriendo, ¿no? Hasta los medios de comunicación enfocando aves quemadas, animalitos heridos, que estamos rescatando animales. Discúlpenme, dentro de estos territorios existen seres humanos y estos seres humanos son indígenas, son campesinos también, pero en su mayoría indígenas, que viven alejados de toda tecnología, que están en sus pequeñas comunidades queriendo vivir en paz. Ellos no te piden más, solo vivir en paz, pero hasta en eso han quedado relegados e invisibilizados, hasta en el discurso de los que decimos que somos medioambientalistas y qué sé yo. Y muchas veces yo en redes sociales cuando decía rescatemos a nuestros animalitos. Y yo siempre comentaba, dentro de estos territorios hay seres humanos, o sea, tengan conciencia de eso, hay seres humanos y son pueblos indígenas, que lamentablemente son los primeros en pagar, están perdiendo territorio y su primera lucha de ellos es tierra y territorio, esa es su bandera, ese es su discurso y esa es su forma de vivir. Y da pena verlos a ellos acorralados, eh, inclusive tienen que huir de sus propios territorios acá en Bolivia. Si no están en Bolivia, se tienen que pasar al lado brasilero, se esconden al lado peruano, que estamos aquí en la trinacional. Entonces, es lamentable esta invisibilización completa que vive el pueblo indígena. Y creo que aquí hay que crear conciencia desde nosotros como periodistas. O sea, si queremos realmente aportar a esto, no solo centremos la selva con plantitas y animales, no, hay seres humanos. Y creo que eso hay que tenerlo bien en la cabeza. Y eso es para mí mi incomodidad siempre en esta época cuando todo el mundo hable, salvemos a los animales. No, no, hay seres humanos. Muchas gracias, Rosa, por las reflexiones y totalmente también de acuerdo, ¿no? Porque los pueblos indígenas han sido afectados con los chaqueos, con los incendios y de una medida casi igual, ¿no? Que el territorio, que lo que vivía ahí, ¿no? Entonces, o sea, los pueblos indígenas han sido totalmente afectados, muchos de los niños también han quedado con problemas, afectaciones a salud, ¿no? Y claro, el territorio ha quedado sin poder también ser habitable, ¿no? Y todos han salido, no solamente los pueblos indígenas, sino también han tenido que ser buscados en otros territorios, los animalitos, ¿no? Y en particular las personas han tenido que emigrar, ¿no? Y cómo los chaqueos, todos los incendios ha generado también una suerte de migración para las personas, eso, y en particular los pueblos indígenas dejar sus territorios ha sido muy, muy complejo, ¿no? Y cómo han sido obligados, forzados, ¿no? A dejar su territorio. Y eso es totalmente cierto y nadie lo ha, no lo ha mencionado, ¿no? Porque no es lo mismo, como tú mencionabas, tener tu territorio, tener tu tierra, tener tu espacio, pero luego cuando se ve destruido, que no, ya no puedes ni sembrar, no puedes
no puedes vivir en ese espacio, ¿no? Está afectado, todo quemado, todo destruido, han perdido sus casas, no puedes ni volver a reponer, digamos, ¿no? Reponerte tampoco, no se han podido reponer y se han visto forzados a la migración, ¿no? Entonces, migración forzada por este hecho que les ha afectado, por esta afectación, ¿no? Muchas gracias más bien por mencionarlo. ¿No? Estos territorios se han visto muy afectados y con ello ha venido también otra problemática, la migración forzada para muchos y muchas que vivían en estos pueblos indígenas, ¿no? Que han tenido que irse a otros territorios para reponerse, para volver a levantarse. Gracias. Si hay alguien también que nos quiera mencionar otra temática, otra problemática. Bueno, avanzamos un poquito. Yo quiero mencionarles que voy a dejar entre los materiales del curso esta guía que hemos construido, que es así de práctica como yo he estado explicando hoy. Esta guía es una guía didáctica para formación de periodistas de investigación sobre justicia y derechos humanos. Y es una guía que lo hemos construido junto a lecciones aprendidas de varios cursos de formación que hacemos con periodistas donde nos han ido mencionando la relevancia de hacer estos ejercicios, ¿no? Estos ejercicios de reflexión, de lluvia de ideas en temas, ¿no? Y eso tiene la guía, les vamos a compartir el enlace a nuestra página web y ustedes ahí van a encontrar una serie de normativa que pueden usar en sus reportajes, en sus notas. Estos temas que estamos abordando también están reflejadas un poquito en normativa que hace a temas de derechos humanos, a temas de derechos indígenas, que ustedes pueden revisar en nuestra guía. Y vamos llegando casi al final de la clase con algunos consejos prácticos. ¿Cómo hacemos investigación periodística centrada en pueblos indígenas? ¿Cómo miramos estos temas desde desde un enfoque respetuoso? Me voy a ir a la última página, no sé por qué no me vuelve al último, disculpen este pequeño conflicto. Hemos hablado de estos temas. Ay, me he pasado mucho. Perdonen. Aquí me quedé. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Casi llegando al final, queremos darles algunos consejos prácticos de cómo hacer un periodismo con enfoque de derechos humanos para los pueblos indígenas o pensado también desde lo que ellos les gustaría que se informe sobre los pueblos indígenas, ¿no? Primero, no olvidarnos que lo que mencionaba la compañera, ¿no? Ha sido una interesante reflexión la última. El derecho a informar y a ser informado para los pueblos indígenas tiene que tratar de formar, defender y promover los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? No nos olvidemos de también incentivar y apoyar a los medios de comunicación que están en nuestro territorio, en nuestras ciudades, que son generados por los pueblos indígenas y que hablan de los pueblos indígenas, ¿no? Cómo nosotros nos alineamos a también amplificar estos mensajes, amplificar estas historias, amplificar estas agendas noticiosas, ¿no? No nos olvidemos también que el fortalecer el periodismo con enfoque de derechos humanos fomenta la generación de un diálogo, ¿no? Genera también decisiones de incidir en la libertad de expresión, ¿no? En los pueblos indígenas como un derecho irrenunciable, ¿no? La información de los pueblos indígenas debe reflejar sus luchas, como cosmovisiones y también combatir la discriminación, ¿no? Que muchas veces se ven afectados los pueblos indígenas. Con eso quiero concluir. Como les decía, tenemos una serie de información que se encuentra presente en esta guía. Yo he querido hacer un resumen, he querido con ustedes construir una agenda informativa y mostrarles un poquito estas dos visiones, ¿no? Cómo hacemos investigación periodística, cuáles son los temas y específicamente en pueblos indígenas. He querido mostrarles esto, ¿no? Periodismo de investigación, cómo lo hacemos, cuáles son los temas, cuál es esa agenda en justicia y derechos humanos, y también cómo hacemos un periodismo eh, pensado en pueblos indígenas, ¿no? Vamos a tener creo, una clase adicional
que vamos a abordar una serie de temáticas relacionadas a cómo se hace periodismo de investigación con temas relacionados a grupos vulnerables, y también vamos a tener algunos casos de análisis. Les quiero agradecer por su participación activa a todos los que han estado participando, agradecerles porque ha sido más amena la clase. Yo he aprendido de muchos de los temas que ustedes han contado y que también hacen a esta agenda noticiosa de justicia y derechos humanos. Y espero que ustedes también se lleven una serie de conceptos y contenidos que, como les digo, los encuentran en la guía, que son la base, ¿no? Que les vamos a pasar el enlace para que ustedes lo puedan descargar y que queremos más bien que ustedes lo pongan en práctica. Porque como mencionaban, periodismo de investigación es el que se hace en la práctica, entonces los animamos a todos a escribir noticias, a no olvidarse de estos temas, a cómo ponemos en práctica todo lo que hemos mirado un poquito y reflexionado esta noche. Muchas gracias. Yo quedo atenta a alguna consulta, si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Creo que no hay nadie que quiera consultar ni preguntar. Todo muy claro. Bueno, Stephanie, creo que con ello, bueno, habría concluido. Podemos despedir la sesión de hoy, ¿verdad? O tal vez Sí, tienen con que esto llamar. ya podemos despedir la sesión. Muchas gracias por su participación a todos y muchas gracias a usted, licenciada. Muchas gracias a todos. Buenas noches, buen descanso. Un abrazo a todos en todas. Buenas noches, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, gracias.